Cada artículo, un faro en el mar, historias ocultas en su mirar. La verdad susurra, la encuentras aquí en UDH, saber no tiene fin. Y tendré el honor de acompañarlos como su anfitriona en esta jornada. Es para mí un privilegio extender un afectuoso saludo y darle la más cordial bienvenida a las distinguidas autoridades de la Universidad de Huánuco. Al doctor José Antonio Beraún Barrantes, rector de la Universidad de Huánuco, el doctor Uladislao Ceballos Acosta, vicerrector de investigación, quien en unos momentos nos brindará sus palabras de bienvenida y apertura a este evento, y a la doctora Julia Palacio Ceballos, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Asimismo, deseo presentar con especial reconocimiento al equipo editorial de la revista peruana Ciencias de la Salud, integrado por la magíster Meli Ruiz Aquino, directora de la revista, el magíster Hugo Arroyo Hernández como editor general, el magíster Francisco Javier Maceres Gaitero como corrector de estilo y gramática, al ingeniero Henry Lozano Cajas como responsable de soporte informático y quien les habla en calidad de asistente editorial. Este equipo multidisciplinario trabaja con compromiso y dedicación en el seguimiento riguroso de cada artículo, asegurando la publicación de investigaciones de alta calidad con el propósito de aportar significativamente al desarrollo de la comunidad científica. Iniciamos con este evento a cargo del vicerrector de investigación, quien nos dará la bienvenida y apertura de este primer evento. Por ello, recibimos con gran entusiasmo al doctor Uladislao Acosta Ceballos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Efectivamente, la Universidad de Huánuco se siente fortalecida con esta cordial invitación que hemos recibido y que hacemos extensivo a todos los asistentes a esta aula virtual para poder enterarse de esta noticia tan importante sobre la difusión académica de la revista número 1, revista peruana de Ciencias de la Salud correspondiente al presente año, y la cual tiene por propósito incentivar la lectura crítica, fortalecer la visualidad científica de la real y fomentar la participación de investigadores en nuevas publicaciones. A nombre del señor rector de la Universidad de Huánuco, José Antonio Beraún Barrantes, de la Dirección de Gestión de la Investigación a cargo de la maestra Diana Palma Lozano, así como también de la jefe de editorial, maestra Mary Ruiz Aquino, estamos muy agradecidos por su concurrencia para poder escuchar a los diferentes ponentes respecto a 8 artículos de diferente índole sobre la salud, que enseguida vamos a poder escuchar probablemente a cada uno de ellos. Como ejemplo nada más, tenemos un artículo que data sobre el control de infecciones en tuberculosis. En tanto, la editorial nos habla sobre más allá de las aulas, la tecnología digital que sirve para poder transmitir las investigaciones que han hecho cada uno de los participantes y que ahora nos enteraremos los resultados de cuyas investigaciones. El control me indica que deben de visualizarme, así que quedo a sus órdenes acá en el Vicerrectorado de Investigación y felicito al equipo editorial que ha hecho realidad esta revista. Un saludo muy especial también a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud,
doctora Julia Marina Ceballos Palacios. Dicho eso, dejo en uso de la palabra a la conductora de este programa. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias, doctor Ulavisla. Palabras de bienvenida. Damos inicio a este evento invitándole al editor general de la revista, quien nos dará también sus palabras y presentará el volumen 7, número 1, 2025. Adelante, estimado magíster Hugo Arroyo, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a ser parte del comité editor de la revista peruana de Ciencias de la Salud. Quiero ser bastante breve, pero porque en realidad los principales participantes de este evento justamente son los autores que el día de hoy van a compartir con el público que nos está siguiendo los resultados de sus investigaciones, ¿no? Y esto es muy importante porque con esto queremos hacer divulgación científica, ¿no? Que ellos puedan, además de publicar sus artículos en nuestra revista, puedan dar a conocer a través de los diferentes medios que la revista, la universidad maneja, como las redes sociales, ¿no? Los resultados de investigación. Entonces, esto es muy importante para generar conocimiento, compartir a un público más amplio, más allá de lo que se publica en la revista, ¿no? Entonces, dar visibilidad a las investigaciones que estos autores han realizado, ¿no? Y pueden llegar a un público más amplio, ¿no? Y de ser posible, incluso llegar a la ciudadanía, que deberían ser los que se benefician de estos resultados de estas investigaciones, y estamos seguros nosotros que ese va a ser el objetivo también de las evidencias que generan, muchas de ellas de impacto, para poder solucionar o mostrar algunos problemas de salud en los que vive nuestra población, ¿no? Entonces, para resumir también, nosotros tenemos también un equipo ya que se ha venido consolidando con el tiempo, ¿no? Y que ahora continúa elaborando en la revista, gracias al apoyo de la universidad, que es muy importante tener su respaldo, ¿no? Y es una revista que inició en el 2019, pasó por el periodo de pandemia, unos momentos muy duros para todas las instituciones, pero ha sabido sobrellevar esta difícil situación y se mantiene hasta ahora, ¿no? Y un claro ejemplo de esto es que ya estamos presentando el primer número, estamos ya trabajando en el segundo número, que esperamos también tenerlo pronto, ¿no? Y uno de nuestros objetivos es justamente cumplir exactamente con la periodicidad. Tenemos un gran número de artículos que están llegando a la revista, justamente la revista comienza a tener más interés de los investigadores, y es importante también que nosotros, a nivel del equipo editorial, nos tracemos metas cuantificables que nos permitan evaluar cuánto estamos mejorando, ¿no? Y para mencionar esto, en este número, primer número del 2025, ¿no? Se mantiene el número de artículos originales del 2024 y existe una tendencia desde la creación de la revista hasta ahora en publicar un gran número de artículos originales, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestro objetivo? Dar más visibilidad a los artículos originales. En este número se publican 7 artículos originales, de lo cual es importante también mencionar que en su mayoría son artículos del extranjero, ¿no? De estos 7 artículos, 4 son del extranjero y el resto de artículos provienen de Lima, de Trujillo, ¿no? De otras partes también del Perú. Entonces, esto es muy importante porque estamos mostrando claramente que no es una revista endogámica donde solo se publican artículos de la universidad, que es quien nos financia, auspicia, sino que es una revista que tiene interés por investigadores de cada vez regiones más amplias, ¿no? Del extranjero y también del propio país, ¿no? Y también hemos evaluado, nosotros estamos siguiendo muy detenidamente los artículos que publicamos, estamos viendo qué artículos son los que más se descargan, los que más tienen visualizaciones. También ya estamos comenzando a analizar qué artículos son aquellos que son más citados por otras revistas científicas, para un poco enfocar también la necesidad de artículos que necesitamos, ¿no? Tenemos artículos de revisión que son bastante citados y que son también bastante importantes para mostrar información actualizada sobre temas importantes en salud. Tenemos reportes de casos que también son muy útiles para tomar decisiones clínicas, ¿no? Tenemos una sección de historia que también es muy importante rescatar en base a expertos
que conocen, ¿no? La historia de la salud en el país. Y bueno, cartas al editor y editoriales, ¿no? Entonces, yo quiero ahora, bueno, simplemente agradecer la participación de todos, en especial de los autores que se han tomado un tiempo para mostrar los resultados de sus investigaciones, ¿no? Agradecer a las autoridades de la universidad y, bueno, mencionar que el equipo sigue trabajando arduamente por lograr nuestros objetivos a largo plazo, que es tener una mayor visibilidad en base de datos internacionales. Estamos en un camino trazado bastante bien enrumbado y muy pronto vamos a tener, creo, novedades muy gratas con respecto a cómo está evolucionando la revista, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su participación y felicitaciones por este primer número. Muchas gracias, doctor Hugo, por la presentación del primer número de la revista. Dar énfasis que el doctor Hugo se sumó al equipo editorial desde el año 2025, desde este presente año, y también es editor general de la revista de Medicina Experimental. Bien, antes de dar inicio con la presentación de los manuscritos recientemente publicados, doy pase al doctor Carlos Meléndez, quien es el secretario general de la Universidad de Huánuco y es responsable de las impresiones de las revistas de la Universidad de Huánuco. Adelante, doctor. Muy buenos días, doctor Ulaislao Ceballos Acosta, vicerrector de investigación de la Universidad de Huánuco, maestra Diana Palma Lozano, directora de la Dirección de Gestión de la Investigación del Vicerrectorado de Investigación, maestra Nelly Ruiz Aquino, jefa de la Oficina de la Editorial Universitaria, doctor Hugo Arroyo, editor general de la Revista Peruana en Ciencias de la Salud de la Universidad de Huánuco, señores docentes, personal administrativo que nos acompaña esta mañana. En primer lugar, quiero expresarles el saludo afectuoso de nuestra primera autoridad, el doctor José Antonio Lerón Barrantes, que por diversos motivos no nos puede acompañar en esta significativa ceremonia, ¿no? Hoy tenemos la presentación del volumen 7, número 1 de la Revista Peruana de Ciencias de la Salud. Una publicación que se ha consolidado como un referente académico para la comunidad científica y sanitaria del país y de nuestra región, ¿no? Desde la Oficina de Secretaría General, en coordinación con la Editorial Universitaria y el Vicerrectorado de Investigación, venimos impulsando activamente la impresión y difusión de nuestras revistas institucionales, ¿no? Convencidos de que el conocimiento científico debe trascender a las aulas, a las bibliotecas y a los laboratorios, ¿no? Con el propósito de impactar en la sociedad, ¿no? Y aportar a la solución de sus más urgentes necesidades. La edición que hoy presentamos refleja este compromiso, ¿no?, que tiene la universidad con la comunidad. Reúne investigaciones originales y colaboraciones de autores nacionales e internacionales, como lo mencionaba el doctor Arroyo, sobre temas cruciales como el control de infecciones, la validación de instrumentos psicológicos, enfermedades respiratorias, salud ocupacional y casos clínicos de alto valor académico. Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo riguroso de nuestros editores, revisores y autores, ¿no? Pero sobre todo al acompañamiento permanente que asume el equipo técnico y la oficina de editorial universitaria, ¿no? A través del portal de divulgación científica,
Warens Veritatem, proyecto que orgullosamente lideramos desde esta oficina también. Seguiremos abriendo espacios para el conocimiento generado en nuestra casa de estudios, ¿no? Para que estas investigaciones estén al alcance de la ciudadanía, ¿no? De las instituciones públicas, privadas y de la comunidad científica internacional. Invito a toda la comunidad universitaria y académica a leer, citar y compartir esta nueva edición disponible en nuestro repositorio institucional. Sumarse a usar por la ciencia abierta, rigurosa y con sentido social. Felicito a todo el equipo de la Revista Peruana de Ciencias de la Salud y sigamos promoviendo la investigación que transforma, ¿no? Muchísimas gracias. Muy agradecidos por sus palabras, doctor. Muy bien. A continuación, escucharemos a 3 autores de investigaciones publicadas en nuestra edición, quienes compartirán un resumen de sus manuscritos. Recordar a los ponentes que tienen un lapso de 15 minutos para presentar su manuscrito. Damos inicio a esta sección con la presentación del artículo original titulado Análisis de la gestión operativa del Plan de Control de la Infección por Tuberculosis en Santiago de Cali. Este trabajo ha sido publicado en inglés y aunque sus autores no han podido acompañarnos en este evento virtual, han tenido la gentileza de compartir con nosotros un video especialmente preparado para esta ocasión desde Colombia, el cual será compartido a continuación por el gestor de redes Joel. Hola, los saluda desde Cali, Colombia, Robinson Pacheco López. Me complace compartir con ustedes los hallazgos de nuestro estudio Análisis de la gestión operativa del Plan de Control de Infecciones con énfasis en tuberculosis en instituciones de salud de Cali, Colombia, publicado en la prestigiosa Revista Peruana de Ciencias de la Salud. Recordemos que los escenarios médicos son lugares en los cuales se concentran las personas que buscan atención médica y personas con vulnerabilidades clínicas y sociales, lo que puede favorecer la transmisión de la enfermedad en estos escenarios. También debemos recordar que en la salud tenemos un mayor riesgo de contraer y desarrollar tuberculosis. Es por esto por lo que realizamos un estudio para evaluar el diseño y la implementación del Plan de Control Institucional de Tuberculosis en 37 instituciones de la ciudad, en las cuales contrastamos los controles administrativos, las medidas ambientales, los protocolos de protección respiratoria. Nuestros resultados evidencian importantes oportunidades de mejora, como que solo el 35% de las instituciones de la ciudad contaba con protocolos escritos del control de infecciones, que únicamente el 30% de las instituciones cumplía con normas de ventilación adecuadas. Y aunque el 78% de las instituciones usaba respiratorios N95, se encontró que no había evidencia sobre las pruebas de ajuste de estas mascarillas. Estos hallazgos nos permiten recomendar el fortalecimiento de la prevención a través de una mayor asignación de recursos financieros, programas comunitarios de capacitación, implementación de sistemas de monitoreo permanente. Los invitamos a leer el artículo completo en la Revista Peruana de Ciencias de la Salud. Muy bien, esa ha sido la presentación del artículo Análisis de la gestión operativa del Plan de Control de la Infección por Tuberculosis en Santiago de Cali. Un artículo muy interesante y los invito a leer el artículo completo en nuestra revista científica. Muy bien. A continuación, tengo el agrado de presentar el artículo original titulado Validación de la escala de impulsividad Estado en estudiantes de una universidad
de Lima, Perú. Artículo que tiene como autores a Daniel Silva Domínguez, especialista en terapia cognitiva conductual, y a José Cervera Santiago, licenciado en psicología. En esta oportunidad contamos con la presencia del especialista Daniel Silva Domínguez, quien nos acompaña desde Lima y nos compartirá los principales hallazgos de esta investigación. Adelante, estimado Daniel Silva, la sala es toda suya. Bien, buenos días con todos. Un gusto saludarlos de aquí de Lima a todos por allá. Encantado de poder participar en esta conferencia, de poder compartir con ustedes este artículo que hemos publicado junto a mi colega y amigo José Luis. Este artículo busca no solamente el hecho de poder analizar propiedades psicométricas, sino traer instrumentos que se están utilizando en otros países y adaptarlos acá al Perú para poder ser utilizados en diferentes investigaciones. Podrían multiplicarlas, moverlas. Muchas gracias. Nuestro título de investigación tiene como título es Validación de la escala de impulsividad de estado en estudiantes de la Universidad de Lima, Perú. Siguiente, por favor, siguiente. Como bien sabemos, la siguiente, por favor. Yo soy psicólogo del Instituto Nacional Materno Perinatal, actualmente docente de investigación en la Universidad Norbert Wiener de aquí en Lima, en la unidad de posgrado. Soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, actualmente trabajo también en el Centro Cognitiva, un centro de psicoterapia netamente en lo que es abordaje de trastornos psicológicos o terapia de pareja, etc. Tengo estudios de maestría, algunos estudios referentes a lo que es lo que es netamente terapias TCC, activación conductual o terapia de tercera generación. Siguiente, por favor. Como bien sabemos, la impulsividad es una variable que ha sido estudiada a lo largo del tiempo en diferentes tipos de estudio, más que nada, como hubiéramos podido observar dentro de la literatura, en lo que son las adicciones comportamentales, adicciones químicas, en la ansiedad, depresión, en los comportamientos de déficit de atención o hiperactividad, en lo que son algunos factores de la personalidad, que algunos toman en cuenta también, como el factor de inestabilidad, o dentro del trastorno de personalidad, ¿no? Es una variable que ha sido estudiada por mucho tiempo, con diferentes instrumentos, que de alguna u otra manera han sido utilizados y validados en diferentes partes, ¿no? del mundo en sí, Latinoamérica también. Sin embargo, estas escalas o estos instrumentos siempre han tenido dos indicativos, ¿no? Han sido tomados como un instrumento que mide el estado o reacción de una persona, donde siendo uno de los instrumentos más utilizados es el cuestionario de Barrett, o también como un rasgo netamente e inherente a la personalidad de la persona, ¿no? Netamente de nosotros, donde la escala de Plutchik es una de las más utilizadas para medir dentro de este modelo teórico lo que es la impulsividad, ¿no? Si bien es cierto, ambos instrumentos pueden medir lo que es la impulsividad, ambos tienen diferentes márgenes teóricos que lo que hace es ver la impulsividad de diferentes formas, ¿no? Uno en un contexto externo y otro en un contexto interno. En el año 2011, Iribarren, junto con sus coautores y colaboradores, decidieron emplear un marco teórico en el cual ambas propuestas teóricas se unan en un solo instrumento psicométrico. A él le llamó el instrumento de escala de impulsividad estado-rasgo. Creada en España en el 2011, un instrumento corto de beta intense que buscaba no solamente medir la impulsividad, sino también tres indicadores netamente de ella, que es la rápida gratificación, el papel atencional o el no medir las consecuencias de los actos, y el papel de automatismo, es decir, no pensar en el comportamiento, solamente realizarlo porque está dentro de mi repertorio de comportamientos aprendidos, solamente hacerlo de forma automática. Como sabemos, estas tres raíces son importantes en el comportamiento impulsivo, por tanto genera una gran relevancia el uso de instrumento. El instrumento de por sí es nuevo, no es muy conocido, y fue de nuestro interés llevarlo al campo peruano para evaluar si aquí en el Perú también estas tres directrices, uniendo ambos marcos teóricos de rasgo y estado, pueden ser utilizados en futuras investigaciones. Siguiente, por favor. Por tanto, nuestra pregunta de investigación fue analizar las propiedades psicométricas y validar la escala de impulsividad rasgo-estado en estudiantes de la Universidad de Lima. Siguiente. La población básicamente estuvo conformada por estudiantes universitarios de primero a quinto año que hayan sido matriculados de forma
normal, sin ninguna dificultad dentro de su avance académico. La muestra estuvo conformada por 950 estudiantes, 361 mujeres, 593 varones, que fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional. El instrumento, como bien mencionaba, es la escala de impulsividad de rasgo-estado creado por Ibarra en el año 2011 en España, y las técnicas que utilizamos para poder, de alguna otra manera, analizar primero su descripción de los ítems, luego el análisis factorial confirmatorio, el análisis factorial exploratorio y luego la invarianza, fueron los siguientes. Para poder analizar ese análisis descriptivo de cada ítem usamos la media, la desviación estándar, asimetría, kurtosis y la correlación ítem-test. Posterior a ello hicimos un análisis paralelo basado en poder medir hasta qué cantidad de factores se podría establecer este instrumento. Como bien sabemos, si bien el marco teórico refiere que este instrumento puede medirse o puede dimensionarse en tres factores, habría que también analizarlo estadísticamente si es que esto se puede probar a través de la matemática. Por tanto, hicimos modelos, en este caso, de un modelo original de 3 factores, y como nuestro análisis paralelo a través del indicador, que es el de WSMB, el más adecuado para lo que es las escalas ordinales, decidimos también evaluar análisis factoriales con un factor y 2 factores, porque de alguna otra manera así nos indicaba el análisis paralelo, ¿no? Podemos de repente compartir, verificar si es que un modelo de solamente una dimensión era mejor que un modelo de 2 dimensiones, o hasta poder saber si es que este modelo era mejor a un modelo de 3 dimensiones. Por tanto, propusimos esto dentro de nuestro proceso, ¿no? Ahora, como bien sabemos, todos como profesionales en investigación y ciencia de la salud, antes de aplicar a cualquier instrumento debemos tener un cierto permiso a instituciones, aplicar un consentimiento informado donde se informe a los participantes sobre los objetivos, sobre cómo va a ser el proceso de investigación y qué va a ocurrir con sus datos, ¿no? A todos los participantes dentro del proceso de investigación se les brindó la información y se les hizo firmar el consentimiento informado para poder aplicarlos. Obviamente siguiendo las pautas de la CIAMS, referente a lo que es la protección de los datos y el anonimato de cada participante, ¿no? Siguiente, por favor. Y estos fueron nuestros resultados. Siguiente. Primero encontramos de que todos los ítems tenían una correlación de moderada hacia alta referente a la escala total, ¿no? Presentaban adecuados niveles de correlación ítem-test, así como asimetría y kurtosis. Siguiente, por favor. Como verán aquí, propusimos el modelo de 3 factores como modelo original propuesto por el autor, pero como el análisis paralelo que nos brindó la estadística a través del programa de ReStudio nos mencionaba que podíamos también indagar referente a un modelo unidimensional de solamente un factor y modelo de 2 factores, decidimos compararlos a través de una distribución, a través de un análisis factorial exploratorio. Entonces aquí presentamos la posibilidad de analizar la escala de impulsividad de un factor en 2 factores y el modelo original de 3 factores. Acá podemos observar la distribución de ítems por cada factor y a través también en las últimas partes de la tabla que todos estos modelos presentan confiabilidad y validez. Pero en este caso confiabilidad, ¿no? A través del alfa de Cronbachs y el omega, el coeficiente omega. Siguiente, por favor. Asimismo, luego de poder corroborar de que cada modelo presentaba confiabilidad, decidimos pasar a hacer un análisis referente a cuál de estos modelos presentaba mejores indicadores de validez. Como se puede observar en la tabla 3, los 3 modelos presentan adecuados indicadores de validez en sí. Solamente que, como podemos ver en M3, el modelo de 3 factores, es el que presentó mejores índices de ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que el marco teórico desarrollado por el autor se ajusta de mejor manera a la propuesta matemática a través de los análisis estadísticos y nos propone a través de esta tabla su uso de forma adecuada. Pero no quiere decir que de repente en el futuro posteriores investigaciones no puedan proponer un modelo de 2 o un factor. Sí lo pueden proponer, pero en esta investigación nosotros dentro de nuestros resultados vemos que el modelo de 3 factores propuesto netamente por el autor y que se mantiene con las 3 dimensiones de certificación, automatismo intencional, es el que presenta mejores indicadores. Siguiente, por favor. Obviamente que existen diferentes estudios e investigaciones que miden si es que existe alguna diferencia entre la impulsividad en varones y la impulsividad en mujeres. Así que era necesario de hacer la comparación. Hicimos un análisis de varianza según el sexo, en el cual comparamos varones versus mujeres,
intentamos comparar en este caso si es que la escala necesitaba que se hagan dos tipos de muestreos en el futuro para poder evaluar la impulsividad, ¿no? Acorde a estos resultados, a través de la invarianza, pudimos comparar a medida de varios modelos que tenían mayores restricciones del instrumento, que pues en este caso, para esta muestra, no existe lo que es diferencias entre hombres y mujeres en lo que es la impulsividad. Igual tendría que analizarse en el futuro en muestras clínicas, pero de alguna otra manera en nuestra investigación no encontramos lo que es una variabilidad entre hombres y mujeres acorde a la variable impulsiva que hemos investigado acorde a ese instrumento también. ¿Sí? Siguiente, por favor. Como bien sabemos, dentro del proceso de analizar y verificar las propiedades psicométricas de un instrumento, tenemos que analizar siempre la parte descriptiva, la parte de confirmatoria a través de análisis factorial confirmatorio y una parte exploratoria a través de propuestas nuevas, ¿no? En este caso, algo que nos llama la atención y nos genera cierto grado de idea de algo más investigado en el futuro es que, si bien es cierto en España, un país europeo, tiene ciertas características, ciertos comportamientos, y aquí en Latinoamérica tenemos otros comportamientos, hemos encontrado que el modelo casi no varía, el modelo teórico propuesto no varía. Es decir, de repente el modelo propuesto por autores ha conjugado los modelos de rasgo y estado en un mismo instrumento, podría tener un grado de mayor eficiencia del modelo de la forma de ver la impulsividad y puede evaluarla con otras poblaciones. En sí, este modelo de 3 dimensiones tiene adecuados indicadores de confiabilidad y validez, presenta adecuados indicadores de ajuste de validez también, ¿no? Entonces, su uso es adecuado, en este caso para población netamente universitaria o adultos. No obtuvimos el acceso a población clínica debido a que eso requiere un mayor tipo de permiso en el caso de algunas instituciones que presenten casos clínicos ya establecidos, como se vio como factor de riesgo la impulsividad en la primera diapositiva. Pero sí encontramos dentro de lo que marcaba la investigación que para este estudio no existe pues esa diferenciación entre hombres y mujeres, lo cual de repente propone futuras investigaciones en qué medida, no solamente aquí en Lima, sino en diferentes regiones, se da esto de forma adecuada, ¿no? O se mantiene en el tiempo. Siguiente, por favor. Este estudio, de alguna otra manera, ya que no tuvo un muestreo probabilístico al azar, una de las limitaciones podría ser que no se puede generalizar a todas las universidades, a todos los estudiantes universitarios, ¿no? Ni tampoco a ninguna otra región que en este caso no sea Lima. Por tanto, una posible recomendación en el futuro sería poder replicar y poder comparar resultados con la muestra de Lima, en este caso con esta escala, que si bien es cierto está validado aquí en el Perú ahora, en Lima, sería adecuado de repente ver qué ocurre en otras regiones. Asimismo, como bien mencionaba, nuestro estudio está basado en estudiantes universitarios. No hubo la posibilidad de poder verificar, como lo hicieron los autores originales, en muestras clínicas, es decir, pacientes que ya tenían el diagnóstico de ansiedad, depresión, adicción comportamental, adicción química, un TDA. Entonces, como no pudimos acceder a esa población o esa muestra, nos queda como esa visión futura de no solamente ver el instrumento como una visión a adultos, sino una visión clínica en el futuro para que tenga esa diferenciación y se pueda aplicar tanto en ámbitos netamente de población total o netamente de población clínica para poder hacer mayores estudios. Se puede decir netamente que la escala de impulsividad rasgo-estado pues presenta adecuadas propiedades psicométricas, se puede evidenciar sus indicadores de validez y confiabilidad en su modelo original, tal cual lo pusieron los autores, y que de alguna otra manera está listo para su uso. Pero como bien sabemos, algo que hemos observado dentro de las investigaciones que realizamos en propiedades psicométricas es que la tendencia de la comunidad científica mundial es a proponer escalas breves. Esta escala es una escala de 20 ítems, no es tan amplia, pero sí estamos pensando en el futuro de repente poder realizar otro estudio buscando una menor cantidad de ítems, pero con adecuados indicadores de validez, con adecuados indicadores de confiabilidad, entre las propuestas teóricas que se mantenga, en este caso, en una propuesta teórica de 3 niveles de rápida gratificación, una forma de comportamiento automático y no medición de las consecuencias, que son netamente las raíces de la impulsividad para el futuro, y tener mayores encuestas o escalas que nos permitan hacer una investigación más amplia con otras variables y hacer modelos explicativos.
Pues esta es la primera propuesta de la escala de impulsividad estaba aquí en el Perú. Les invito a usarla, les invito a replicarla, les invito de repente a proponer estudios referente a ella con la finalidad de hacer mayor evidencia del uso de la escala y mayor propuesta dentro del Perú con una escala que mida tanto el rasgo como estado de la impulsividad, ¿sí? Muchas gracias a la Universidad de Huánuco, a la revista Ciencias de la Salud por la invitación. Junto con José Luis estamos muy contentos por la invitación, por el impacto que puede tener nuestro artículo dentro de su comunidad científica, en este caso con sus estudiantes, y siempre estamos puestos para poder hacer nuevos artículos, poder de alguna forma apoyar lo que podamos hacer en la revista y sumar más artículos científicos que mantengan este tipo de nivel en nuestra comunidad peruana. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos su valiosa exposición y el aporte académico compartido a través de este interesante artículo. En reconocimiento a su participación, hacemos entrega a una constancia por su destacada presentación. Muchas gracias. Ahí presento la constancia por haber participado como ponente a este prestigioso evento. Muy agradecido, estimado Daniel Silva, y esperamos contar en futuras investigaciones su aporte. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Muy bien. Bien, seguidamente presentaremos el siguiente artículo original titulado Comparación entre el método de enzimo-inmunoensayo y la quimioluminiscencia para la cuantificación de hormonas tiroideas, cuya autora es la licenciada en Farmacia y Bioquímica, Isabel Paola Dávila Colque. La autora no ha podido acompañarnos en vivo el día de hoy, pero ha tenido la amabilidad de enviarnos un video con la presentación del resumen de su artículo, el cual compartiremos a continuación. Un cordial saludo desde Bolivia a todos los lectores y seguidores de la Revista Peruana de Ciencias de la Salud. Mi nombre es Isabel Dávila, soy magíster en Bioquímica Clínica y quiero compartir con ustedes un artículo de mi autoría. El título es Comparación entre el método enzimo-inmunoensayo y la quimioluminiscencia para la cuantificación de hormonas tiroideas. Las patologías tiroideas son muy frecuentes en nuestro medio y el diagnóstico laboratorial se realiza midiendo los niveles de las hormonas T3, T4, T4 libre y TSH. Se puede realizar mediante el enzimo-inmunoensayo o también mediante la quimioluminiscencia. Al tener dos métodos para una misma magnitud, se deben evaluar las semejanzas y las diferencias que existen entre ambos. El objetivo de este artículo fue evaluar la sensibilidad y la especificidad de ambos métodos y determinar cuál es el método ideal para la cuantificación de estas hormonas. Además, por la importancia del diagnóstico, se debe tener en el laboratorio métodos altamente sensibles y específicos. Te invito a realizar este artículo y ver cuál fue el método seleccionado. Al mismo tiempo, agradezco a la Revista Peruana de Ciencias de la Salud por darme la oportunidad de presentar mi artículo. Muchas gracias. Un cordial saludo desde Bolivia a todos los lectores y seguidores. Muy bien, un artículo muy interesante realizado por la licenciada en Farmacia y Bioquímica, Isabel Paola Dávila Colque. Le invitamos a los a los asistentes a leer con mayor profundidad este artículo muy interesante. Bien, continuando con nuestro programa, me complace presentar el siguiente artículo original
titulado Factores asociados a la colecistectomía laparoscópica difícil en adultos del Hospital de Alta Complejidad de Trujillo, Perú. Investigación desarrollada por la médica cirujana Lita Margarita Arévalo Ayachi, quien nos acompaña el día de hoy desde la ciudad de Trujillo. Con mucho gusto, le cedo la palabra para que nos comparta los hallazgos de esta importante investigación. Adelante, doctora Margarita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Permítame hacer la presentación del artículo científico hecho por mi persona. Voy a compartir en este momento. Bien, quien les habla, soy la doctora Margarita Arévalo, egresada como primera profesión de la Universidad Nacional San Martín de Tarapoto. Tengo el título de obstetra y como segunda profesión soy egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo como médico cirujano. También soy investigadora con mi código de ORCID que se puede ver en la pantalla. Bien, el día de hoy les voy a hablar acerca del artículo científico. Hablamos acerca de los factores asociados a la colecistectomía laparoscópica difícil en adultos del Hospital de Alta Complejidad de Trujillo, Perú. Para hacer un preámbulo para hablar acerca de este tema, vamos a ver que la inflamación de la vesícula biliar, también denominada a la revista. Disculpe la interferencia, no está pasando sus diapositivas. Poder dirigirme a ustedes. ¿Estoy pasándolas o no? Marcela Arana. No se visualiza, se quedó en el primer. Okay. A ver, permíteme un momentito. Dice que se estaban viendo. Ahora sí se visualiza. ¿Sí? ¿Sí se ve? Así es. Ya, listo. Bueno, como les mencionaba, hacer un preámbulo para hablar acerca de esta patología, que si bien es cierto no es tan frecuente, pero sin embargo es muy importante realizar el estudio. Bien, vemos que la inflamación de la vesícula biliar, también denominada colecistitis aguda, es una enfermedad que afecta cerca del 5 al 10% del total de pacientes y casi 20.000 millones de personas, siendo diagnosticadas al año casi 200.000 personas y constituye la segunda emergencia quirúrgica más frecuente en sala de emergencia. En América Latina, la prevalencia de esta colecistitis generalmente es por litiasis vesicular y se da entre el 5 al 15%, donde podemos observar que la prevalencia más elevada se da en Bolivia, ¿no? Y México, en Bolivia con el 15.7% y México con el 10 al 15%. En el Perú, si es que hablamos de nuestra situación actual, no existen estudios poblacionales para determinar la frecuencia de una colecistitis aguda. Sin embargo, estudios realizados en hospitales de salud en la ciudad de Lima nos reportaron que la prevalencia fue del 17.1%, ¿no? Con un promedio de edad de 43 años y con el 81% generalmente se da en el sexo femenino. Sin embargo, a pesar de la relativa frecuencia con la que se realiza este procedimiento quirúrgico en una sala de emergencia, existe la condición de colecistectomía laparoscópica difícil, la cual, sin embargo, aún no tiene un consenso para su definición, pero que estudios como el de Álvarez y colaboradores la definen como aquella extracción quirúrgica de la vesícula donde existen algunas condiciones que pueden ser asociadas del mismo órgano, de sus órganos vecinos o inclusive del mismo paciente, que no van a permitir una disección fácil, rápida y cómoda de la vesícula y que se van a traducir en la prolongación del tiempo quirúrgico y un aumento, obviamente, del riesgo de complicaciones para este paciente. Para nuestro estudio hemos utilizado es un parámetro que nosotros usamos, es una escala que se denomina la escala de Streck-Clapp, que en inglés se llama así, Presurgical Score for Difficult Cholecystectomy Laparoscopic, que es un acrónimo que corresponde, como se puede observar en la pantalla, al sexo, a pacientes con patologías previas de la vesícula biliar, ¿no? A radiología normal, en este caso ecografía, a la edad de la paciente o del paciente, a la cirugía abdominal previa que hayan tenido, lesiones que se hayan dado dentro de la vesícula biliar, anomalías anatómicas y también como factor prequirúrgico a la diabetes, ¿no? Podemos observar en la pantalla, estos parámetros han sido dados con una puntuación, ¿no? Para predecir la laparoscopía como fácil, van a ser menor de 5 puntos, difícil de 6 a 10 puntos y muy difícil ya que sea de 11 a 15 puntos. Dentro de los antecedentes para realizar este estudio, vamos a ver que en el año 2022
Chen y colaboradores en la ciudad de China o en el país de China hicieron un estudio acerca de los factores de riesgo para colecistectomía laparoscópica difícil y un modelo de predicción de riesgo, donde nos dicen que los factores asociados han sido el índice de masa corporal, conteo de leucocitos, los cálculos incarcerados que se dieron en el cuello vesicular, la frecuencia de colecistitis que ha tenido en estos pacientes, ¿no?, que hayan sido mayor de 4 episodios, ¿no?, en los últimos 2 meses, los diámetros de los cálculos, que han sido factores asociados independientemente. Karim y colaboradores también nos hablan en el 2022 en Nueva Delhi, de la India, acerca de los factores operatorios que han sido asociados a esta colecistectomía laparoscópica difícil, donde también nos habla que han encontrado un factor asociado que es el índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilos por metro cuadrado, ¿no?, estructura. Ya son cambios anatómicos que hacen a nivel de la pared vesicular. Lo mismo en el año 2022 también nos habla ya de un sistema de validación, ¿no?, para puntuación, para poder predecir en este caso la colecistectomía laparoscópica difícil, donde nos habla que aquellos factores han sido la historia de hospitalización previa por colecistitis aguda, ¿no?, la cicatriz abdominal, leucocitosis también en los exámenes de laboratorio y todos ellos que hayan sido o no asociados a la colela. Hablando más hacia nosotros, hablamos que a nivel nacional, en el Cusco, Perú, en el año 2020, fuentes y colaboradores nos habla acerca de factores asociados a esta colecistectomía laparoscópica difícil en los servicios de cirugía general. Aquí, ¿qué nos habla? Que existen factores de riesgo para esta colecistectomía laparoscópica difícil, como una cirugía no electiva, ¿no?, como una leucocitosis que nos mencionan los estudios anteriores, grosor también de la pared vesicular que hayan sido mayor de 4 milímetros, y acá ya nos menciona algo importante que es el hidrocolecista. Justificamos nuestro estudio que si bien no tiene una frecuencia elevada, sí implica una condición que al identificarse, pues implicaría riesgos y posibles complicaciones asociadas, donde va a generar aumento de costos, aumento de mortalidad agregada que puede ser prevenible, ¿sí? Identificar factores asociados a esta colecistectomía laparoscópica difícil, como en este caso el tiempo de la enfermedad, el tipo de cirugía, el tipo de colecistectomía, el tiempo de la cirugía y la conversión, va a poder permitir al cirujano elaborar un estudio sobre el perfil del paciente que requiere ser operado y clasificar en este caso o no como una colecistectomía laparoscópica difícil. Esto le va a permitir al equipo de cirugía, específicamente al cirujano, establecer un plan quirúrgico adecuado y evitar complicaciones durante la operación. Es por ello que nosotros planteamos este presente estudio. El objetivo de nuestro estudio es determinar cuáles han sido los factores asociados a la colecistectomía laparoscópica difícil que se dio en adultos del Hospital de Alta Complejidad de Trujillo durante el periodo 2019 al 2022. Para eso nosotros hemos realizado un estudio observacional transversal analítico. Doctora, ¿cómo está pasando sus diapositivas nuevamente? Ay, Dios mío, a ver. No sé si es problema del internet o es que no se logra visualizar. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Se ve. Creo que no me permite agrandarlo. Bueno, lo bajaré ahí. Ya. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ya. A ver. Un momentito, por favor. ¿Se ve? ¿Ahora sí? Sí. Listo. Sí se ve ya aumentado el tamaño, ¿verdad? Sí, doctora, ahora sí se visualiza. Gracias, mil disculpas más bien por la interrupción. Bien, como les iba comentando acerca de este estudio, la fórmula que hemos utilizado, la metodología que se utilizó, ha sido un estudio observacional, transversal, analítico, ¿no? Que es donde he utilizado la fórmula para 2 proporciones, ¿no? Donde los datos los datos se obtienen de un estudio que se dio con Bandari y colaboradores, ¿no? Donde se considera la variable sexo masculino y del porcentaje de no expuestos positivos se considera el 6.25%, ¿no? Así como una razón de no expuestos a expuestos de 1. Todos estos datos son reemplazados con la fórmula que ustedes ven allá, que es para la fórmula para 2 proporciones, que es específico para este tipo de estudios, y se obtiene una muestra total de 150 pacientes que han sido divididos
75 pacientes para aquellos que han presentado colecistectomía laparoscópica difícil y 75 pacientes para los que no presentaron colecistectomía laparoscópica difícil. Dentro de los criterios de inclusión para este estudio son aquellos pacientes que sean varones y mujeres mayores de 18 años, pacientes con el diagnóstico anatomopatológico de colecistitis aguda que han sido operados por una colecistectomía laparoscópica y que han sido clasificados según el score pre-class que he utilizado para este estudio, como difícil y no difícil, y tenemos que tener en cuenta que este estudio ha sido durante el periodo 2019 a 2022. Dentro de los criterios de exclusión han sido aquellos pacientes que han presentado colecistectomía laparoscópicas que de forma intraoperatoria, es decir, en el momento del acto quirúrgico, han tenido complicaciones debido, por ejemplo, a fístula biliar, a abscesos, a hemorragias transquirúrgicas, a lesión de los conductos, ¿no? Lesión inclusive por la aguja de Beres o de los trójares, en este caso de los laparoscopios. Aquellas historias clínicas incompletas donde los datos no han sido de la forma adecuada, ellos también se han excluido. Y los pacientes que han presentado en este caso cirrosis hepática, cáncer vesicular, cáncer de las vías biliares y cáncer de páncreas, y aquellos que han presentado también ASA4 o ASA5. Muy bien, cuando hablamos de las variables, vamos a presentar dos variables, las variables dependientes y las variables independientes. Dentro de la variable dependiente se ha tomado a la colecistectomía laparoscópica difícil, ¿no? Aquellos que sí han presentado y aquellos que no han presentado. Dentro de la variable independiente tenemos dos tipos de variables, la preoperatoria y la intraoperatoria. Dentro de la preoperatoria hemos tomado el tiempo de enfermedad, ¿no? Que ese caso se ha dado, en cuántos días se ha dado. Lo que corresponde a las variables intraoperatorias está el tipo de cirugía, si ese caso ha sido cirugía de tipo de emergencia o si ha sido cirugía electiva, el tipo de colecistectomía, si ha sido total o subtotal, el tiempo de cirugía, que en este caso se va a dar en horas, si en este caso ha habido una conversión durante el acto también quirúrgico, ¿no? Si hubo o no hubo. ¿Cuál es la técnica de procedimiento y recolección de datos? Aquí hemos hecho la revisión de las historias clínicas, ¿no? Hasta completar el tamaño muestral, que en este caso ha sido 150 pacientes, dividido 50% para cada uno. A continuación se hizo la recolección de datos según los criterios de SpreadClub, que ha sido incluido dentro de la ficha de recolección de datos para cada historia clínica. Se ha clasificado también a los casos como difícil y no difícil, según la puntuación. Luego los datos se han ido anotando en la ficha de recolección de datos junto a las variables que han sido adicionadas especialmente para este estudio, y se hizo la depuración de los datos, que fue en dos momentos. La primera etapa donde se identificaron y se eliminaron inconsistencias, y la segunda etapa donde se aplicaron los criterios de selección para generar una nueva data que está estado lista ya para el análisis. A continuación hicimos el procesamiento de la base de datos, ¿no? Que utilizamos Microsoft Excel en este caso, y la base final utilizamos el programa estadístico Stata versión 18, ¿no? Para el procesamiento y el análisis de los resultados, y finalmente se hizo la discusión de los resultados y las conclusiones. Dentro del análisis estadístico hemos utilizado estadística descriptiva e inferencial, ¿no? En lo que corresponde a las variables cualitativas, se procedió a describirlas empleando frecuencias absolutas y relativas, donde hemos establecido la asociación mediante la prueba de chi cuadrado. Y lo que corresponde para las variables cuantitativas, se utilizó la prueba de U de Matt-Whitney. Ahora, con lo que corresponde para el componente inferencial, se evaluó la existencia o no de asociación, estableciendo el punto de corte menor de 0.05, como vemos el valor de P, y para poder cuantificar la asociación se utilizó la regresión de Poisson, ¿no? Para el análisis bivariado, y la ajustada para el análisis multivariado. Y todo eso se ha estimado utilizando el paquete estadístico Stata versión 18. En lo que corresponde a los aspectos éticos, bueno, se han respetado los postulados éticos para la investigación con seres humanos, contenidos en la declaratoria CIOMS, que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, y también los documentos normativos del Ministerio de Salud para investigación en seres humanos. Debemos de tener en cuenta que, al ser un estudio de tipo análisis secundario de datos, el impacto sobre los pacientes es mínimo. Además, hemos verificado el proceso de anonimización de los datos que permiten identificar al paciente.
Y vamos con los resultados. Vemos en la tabla 1 las características según los criterios Express-Club. Aquí, como les mencioné anteriormente, nuestra población ha sido 150 pacientes, ¿no? Con relación a los criterios, el 60%, vamos a ver, es decir, 90 pacientes tiene 50 años o menos. El 76%, es decir, 114 pacientes, son de sexo femenino, ¿correcto? El 37%, es decir, 56 pacientes, tiene un índice de masa corporal entre 25 hasta menos de 27.5 kilos por metro cuadrado. El 36%, es decir, 54 pacientes, tiene antecedentes de hospitalización. El 67.33%, es decir, 101 pacientes, no tienen ninguna cicatriz abdominal producto de una cirugía previa, ¿no? El 78%, es decir, 117 pacientes, tiene vesícula palpable. El 77.33%, es decir, 116 pacientes, tiene grosor de la pared vesicular mayor a 4 milímetros, ¿no? Y el 45.83%, es decir, 77 pacientes, tiene presencia de líquido peripolicístico y el 46%, es decir, 69 pacientes, han presentado cálculo impactado. En lo que corresponde a la tabla 2, a las características según la colecistectomía, siendo la distribución de la variable de tipo tiempo e enfermedad de tipo no normal, ¿no? Acá hemos utilizado la mediana que tiene un valor de 10 días, es decir, el rango intercualítico está de 3 a 30, dándonos como una mediana de 10. El tipo de cirugía es emergencia, que ha presentado una frecuencia de 89.33%, ¿no? Es decir, 67 pacientes han presentado. Lo que corresponde al tipo de colecistectomía es total, es decir, el 100% de los pacientes, es decir, 75, han presentado este tipo de colecistectomía. Ahora, que corresponde al tiempo de cirugía, este va a tener una mediana de 60 minutos. Como esta es una distribución no normal, vamos a utilizar el rango intercualítico que se encuentra de 30 a 150. Y la conversión se va a dar en el 6.67%, es decir, solamente 5 pacientes han presentado esa conversión. Además, se han identificado diferencias significativas entre las categorías y la colecistectomía laparoscópica difícil, ¿no? Donde les mencioné inicialmente que se ha utilizado un nivel de significancia estadística P menor de 0.05, reportándonos mediante la prueba de Whitney, ¿no? Y al tiempo de enfermedad, que en este caso nos ha salido el índice menor de 0.05, ¿sí? Al tiempo de cirugía nos ha votado 0.0001, que significa que es menor de 0.05, y mediante la prueba de chi cuadrado al tipo de cirugía, que en este caso nos reportó menos 0.031 y la conversión de 0.023. Aquí podemos observar el tiempo de cirugía de los que mayormente se han asociado, en este caso de términos más generales. Ahora seguimos filtrando y vamos al análisis bivariado, ¿no? Utilizamos el análisis bivariado con la regresión de Poisson, donde nos permite calcular la medida de asociación, que en este caso utilizamos la razón de prevalencia cruda, que es más general, y su intervalo de confianza al 95%, donde nos reporta que hay asociación para el tiempo de cirugía, ¿no? Que en este caso es 1.02, que está dentro del intervalo de confianza 1.03 y se encuentran, ¿verdad? Entonces, la significancia estadística nos bota el 0.001%, que es menor de 0.05. Lo que, filtrando más con el análisis multivariado, en este caso la razón de prevalencia ajustada, nos indica que el tiempo de cirugía está dentro del intervalo de confianza al 95%, que viene a ser el 1.01 a 1.04, y su nivel de significancia menor de 0.05. Entonces, al evaluar los factores asociados a colecistectomía laparoscópica difícil en el presente estudio, vamos a ver que el tiempo de cirugía reportó un hallazgo de asociación significativa, donde a medida que se incrementa el promedio de tiempo de cirugía, también se va a incrementar la probabilidad de hacer una colecistectomía laparoscópica difícil, como lo mencionó la razón de prevalencia ajustada. Ahora, al revisar las diferentes literaturas relacionadas con la colecistectomía laparoscópica difícil, no se encontraron hallazgos relacionados al tiempo de duración de la cirugía. Sin embargo, Álvarez y colaboradores reportaron otros factores no inherentes al paciente
que prolongan el tiempo quirúrgico y facilitan las alteraciones iatrogénicas. Sin embargo, es importante señalar que el hallazgo de nuestro estudio debe ser interpretado con cautela, puesto que, siendo un estudio transversal que mide la temporalidad, no puede establecerse correctamente. Sin embargo, es posible considerar que, siendo un caso complicado de colicistectomía, las condiciones que la caracterizan incrementan su tiempo de abordaje. También vamos a ver que en nuestro estudio no se reportó asociación entre la conversión y la colicistectomía laparoscópica difícil, como podemos ver en la razón de prevalencia ajustada, ¿verdad? Es menor que el intervalo de confianza. Sin embargo, los estudios de Manuel Vázquez y colaboradores reportan una frecuencia elevada de conversión a la laparotomía. Aquellos estudios nos reportan el 87.1% que ha sido asociada a esta colicistectomía. Se esperó en nuestro estudio una relación contraria a la que se ha sido reportada en este estudio, puesto que la conversión se da cuando, por la complejidad de la situación quirúrgica, no se puede continuar con el método laparoscópico, ¿no? Y requiere en todo caso el método clásico para un mejor abordaje y seguridad del paciente. Ahora, debemos de tener en cuenta que este hallazgo debe ser considerado con cautela, puesto que puede deberse a una insuficiente cantidad de muestras para evaluar este parámetro, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros revisamos la tabla 2, se encuentra que los que tuvieron colicistectomía laparoscópica difícil solamente han sido 5 pacientes, ¿no? Que han tenido conversión, que llegaron a tener conversión, ¿sí? Comparados con un 70% que no tuvieron conversión, ¿no? Entonces, no se encuentra un grupo de comparación, en este caso adecuado, para el caso que no tienen colicistectomía laparoscópica difícil, pero que sí tienen conversión. Muy bien, no se reportan asociaciones tampoco con el tipo de cirugía de emergencia versus electiva. Como vemos ver el filtro, que es la razón de prevalencia ajustada, nos vota el 1.21%, ¿no? Si bien en cambio pasa la unidad, por lo cual se descarta. Y no se reportaron asociaciones significativas en tiempo de enfermedad. Vamos a ver ahí que la razón de prevalencia ajustada ha sido de 0.98, ¿no? Sin embargo, está dentro del intervalo de confianza en 0.95 a 1, pero vemos que en este caso es su porcentaje de confianza de estadísticamente significativa es 0.082, es decir, es mayor de 0.05, que es el punto de corte con lo que hemos trabajado. Y el tipo de colicistectomía no hay ninguna diferenciación, porque en ambos, tanto en la razón de prevalencia cruda, nos vota 1, y la ajustada también nos vota 1. Ahora, si bien no se reportan diferencias significativas cuando se realiza la prueba del chi cuadrado para el tipo de cirugía, que en este caso nos votó 0.031, es posible que el tamaño de la muestra y por consiguiente la distribución de ambas variables no sea la óptima, lo cual limita la significancia del análisis. Sin embargo, este hallazgo también puede interpretarse enfatizando que ni si el paciente ingresó por emergencia por un cuadro agudo, ni el tiempo de enfermedad que tiene el paciente con la colicistitis, ni el tipo de colicistectomía son factores determinantes para que una cirugía laparoscópica sea de difícil abordaje. Ahora, si bien estas condiciones pueden determinar que se realice el procedimiento de exéresis laparoscópica, no necesariamente dicho procedimiento va a ser complicado, ¿no? Esto entonces nos conlleva a nosotros a la necesidad de volver a reenfocar cuáles son las características propias de la vesícula, las que condicionan o no a que esta intervención sea difícil o no difícil. Bien, dentro de las conclusiones, limitaciones y recomendaciones, concluimos entonces que existen factores asociados a colicistectomía laparoscópica difícil en adultos, que en este caso nuestro estudio nos reportó que el factor intraoperatorio ha sido el tiempo de cirugía. Tampoco hemos encontrado asociación significativa entre el tiempo de enfermedad, el tipo de cirugía, el tipo de colicistectomía y la conversión con la colicistectomía laparoscópica difícil. Ahora, las recomendaciones es que recomendamos el entrenamiento de cirujanos para abordar con éxito los casos de colicistectomía laparoscópica difícil, incidiendo sobre todo en el tiempo operatorio, con la finalidad de reducirlo y con ello también la reducción de riesgos y posibles complicaciones, ¿no? También se recomienda el desarrollo de estudios observacionales de tipo casos y controles o de cohorte para generar un mayor nivel de evidencia relacionado a las asociaciones que han sido reportadas en este estudio y aquellas insignificancia estadística que se ha dado también en el presente estudio. También
se recomienda realizar estudios comparativos entre la escala Spread-Class con otras escalas como la de Wibowo, Randao y Pugliari o inclusive NASA, ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta que el tamaño de la muestra, en este caso de nuestro estudio, se vio limitado por ciertas restricciones, ¿no? Que fueron el acceso, inclusive los recursos. Sin embargo, para mitigar ese impacto se aplicó un muestreo aleatorio, simple, sin reposición, ¿no? Donde nos garantiza, pues, en este caso, la representatividad adecuada que se ha dado para la población. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la invitación, más bien con las disculpas de caso para aquellas interferencias que pudieron haber dado. Y les invito a todos a revisar el presente artículo en la revista peruana de Ciencias de la Salud o a descargarlo mediante su link que se encuentra publicado en la revista. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por su tan valiosa exposición y el aporte académico compartido a través de su interesante artículo. Invitamos a los asistentes a revisar este interesante artículo que nos expuso la doctora Margarita el día de hoy. De igual forma, les invito a citar y a referenciar este artículo. Doctora Margarita, en reconocimiento a su participación, hacemos entrega de una constancia por su destacada presentación de este importante evento. Muchas gracias. Bien, continuando con el programa, vamos a presentar el siguiente artículo, que es de la sección artículo original, que viene de titulado Características de las infecciones respiratorias de origen viral en un hospital de Colombia de 2022 a 2024. Este estudio ha sido elaborado por un destacado equipo de profesionales de la salud, la doctora Erika Marcela Aranguren Reina como médica especialista en epidemiología, el doctor Brumel Armando Niño Patorroyo, médico especialista en pediatría, el doctor Julio César Saavedra Parra como médico especialista en microbiología clínica y la magíster Lorena García Agudelo como magíster en VIH, quienes han tenido la gentileza de enviarnos un video con el resumen de su artículo, el cual compartiremos a continuación. Muy buenas tardes. Agradecemos inmensamente a la revista peruana de Ciencias de la Salud por permitirnos este espacio y poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Erika. Muy buenas tardes. Agradecemos inmensamente a la revista peruana de Ciencias de la Salud por permitirnos este espacio y poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Erika Marcela Aranguren Reina y junto a mis compañeros Saavedra y Lorena García, hemos desarrollado una investigación retrospectiva sobre las características de las infecciones respiratorias de origen viral atendidas en un hospital de Colombia durante el 2022 y el 2024. Conocer los patrones epidemiológicos contribuirá a fortalecer las estrategias del control de las infecciones y la seguridad del paciente. Por ello, los invitamos a que se sumerjan en nuestra investigación, donde podrás encontrar las características sociodemográficas por la población estudio, los virus detectados por grupo de edad y además las tendencias de detección viral de acuerdo a los meses del año. También encontramos la relación que existe entre la edad, el virus y la estacionalidad. Es evidente el uso de vacunas y el diseño de nuevas estrategias en salud pública. Agradecemos inmensamente al Hospital Regional de la Orinoquía por permitirnos desarrollar este proyecto y nuevamente los invitamos a que se unan a este gran diálogo y poder citar este artículo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos
Muy bien, de igual manera hacemos invitación a los asistentes a revisar con mayor profundidad este artículo titulado Características de las infecciones respiratorias de origen viral en el Hospital de Colombia 2022 al 2024. Un artículo muy interesante que será de un gran beneficio para futuras investigaciones. Muy bien, a continuación me honra en presentar un manuscrito de la sección Historia y Humanidades en Salud, titulado de los cepillos dentales a lo largo de la historia, elaborado por el magíster Pablo Alonso López Beraún, maestro en Ciencias de la Salud con mención en Odontoestomatología, y el magíster Víter Gerson Carlos Trinidad, como maestro en Efectividad Clínica con orientación e investigación y gestión. En esta oportunidad contamos con la presencia del magíster Pablo Alonso López Beraún, quien nos compartirá sus principales hallazgos de esta valiosa investigación. La sala es suya, magíster. Adelante. Muy buenos días con todos los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas a esta presentación del volumen 7, número 1 de la Revista Peruana de Ciencias de la Salud. Mi nombre es Pablo Alonso López Beraún, soy cirujano dentista de profesión, tengo la maestría en odontoestomatología y actualmente me encuentro ejerciendo la especialidad de ortodoncia en mi práctica privada y la comparto con la docencia universitaria y la investigación. Hace algunos años, permítanme presentar un momento mi pantalla, por favor. No sé si se puede ver la pantalla, ¿me confirman? Sí se avisa, Luisa. Ya. Ok. Bien, hace algunos años inicié una línea de investigación en cepillos dentales en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido de la Universidad de Huánuco. Esta línea la sigo estudiando hasta el momento, pero pues en este proceso encontré información muy valiosa sobre el origen de estos dispositivos tan comunes, pero que tienen tanto impacto en la salud pública, que son pues los cepillos dentales. Y es así como con un colega de trabajo, el maestro Víter, decidimos realizar este artículo histórico recopilando toda la información que teníamos y lo titulamos Evolución de los cepillos dentales a lo largo de la historia. Bien, ¿por qué investigar sobre cepillos dentales? En primer lugar, porque es uno de los dispositivos más eficaces para la eliminación de la placa bacteriana y por lo tanto una herramienta útil y clave para poder prevenir lo que son las caries y las enfermedades periodontales. Lo primero que recomiendo un dentista a un paciente es cepillarse los dientes. Pero vamos a ir ahora a los orígenes de este instrumento. Y bueno, este viaje comienza alrededor de los años 3500 a 3000 a.C. y ha avanzado hasta los modernos cepillos dentales que tenemos actualmente. En sus inicios, el cepillo dental no era el que conocemos, sino pues se utilizaba un palillo para masticar, conocido como miswak, que se obtenía de una planta conocida como salvadora pérsica. Esta planta actualmente sigue siendo investigada y ha demostrado tener gran actividad anticariogénica, antiplaca y también antigingivitis, por lo que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda como una herramienta válida para la higiene bucal en lugares con limitaciones económicas. Cabe resaltar que esta planta es originaria de Asia y de África, por lo que la utilización y los estudios de esta planta se han hecho en esos países. Sin embargo, es el primer cepillo de dientes que nosotros conocemos, como pues digamos el precursor de todos los utensilios que ya pues se tienen en la actualidad. Más adelante, más o menos en la China del siglo VII, se desarrollaron los primeros cepillos con mango y cerdas. El mango era de cerdas de hueso o de bambú y las cerdas eran tomadas del caballo o del jabalí, ¿no? Eran montadas tal como se pueden ver en esta imagen. Este uso se difundió en Asia, tanto es así que en ciertas referencias literarias del siglo XIII se mencionan también cepillos de crin de caballo que eran utilizados por los monjes y también, paralelamente, en Japón se documenta un instrumento similar. Sin embargo, ese no era el cepillo que nosotros tenemos, ¿no? El modelo de cepillo que surge
como el que tenemos actualmente es creado en Inglaterra. Para esto, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, el cepillo dental se empezó a popularizar, ¿no? Consolidándose como una rutina diaria en toda Europa. En 1780, este personaje, William Addis, se encontraba en prisión y es ahí donde crea el primer cepillo dental moderno, también hecho con cerdas de animales y con un mango de hueso, al cual y amarró con alambres esas cerdas de animales. Entonces así se dio la primera configuración de un cepillo dental moderno. En Estados Unidos se otorga la primera patente del cepillo de dientes en 1857, pero sale William Addis de prisión y él funda una empresa conocida como Wisdom Toothbrushes, la cual sigue pues activa hasta el día de hoy. Entonces, el creador del primer cepillo dental moderno ha fundado pues una empresa en Inglaterra y esa empresa pues sigue trabajando hasta el día de hoy con la venta de cepillos dentales. En las décadas de 1930 y 1940, las cerdas de animales empezaron a escasear debido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto impulsó a que puedan surgir las fibras sintéticas como es el nylon. El nylon fue descubierto en 1935 en una compañía conocida, llamada DuPont, en Estados Unidos. Y en 1938 se lanza el primer cepillo dental con cerdas sintéticas de nylon. Esto marcó un antes y un después en la producción masiva y durabilidad de este producto. Ya no eran hechas con cerdas de animales, sino empezaron a fabricarse con cerdas de nylon, como lo tenemos pues hasta la actualidad. Las innovaciones continuaron y surgieron los cepillos eléctricos. Los cepillos eléctricos surgen en el año 1932 por Clement Lukes, quien patentó un primer cepillo dental eléctrico con cabezal rotatorio y cepillos intercambiables. Esto no se popularizó hasta el año 1954, cuando se lanza el Broxodent, desarrollado por Philip Guy Wong. Años más tarde, en 1955, General Electric lanza una versión sin cables, pero con batería recargable para una mayor comodidad para los usuarios. En 1961 se introduce lo que es la carga inalámbrica, lo que mejoraba la usabilidad doméstica. Y en la década de 1990 se desarrollaron los cepillos con acción sónica para la limpieza más efectiva, es decir, un tipo de movimiento diferente a lo que se tenía anterior, ¿no? Solamente hasta el año 1961 se trabajaban con cepillos rotatorios, es decir, que giraban, y luego aparecieron ya en la década de los 90 los cepillos sónicos, ¿no? Que es lo que tenemos en el mercado actualmente, que son cepillos que ejercen movimientos vibratorios. Actualmente ya la literatura no nos habla de cepillos pues con cerdas de animales y tampoco pues los tradicionales cepillos con cerdas de nylon, sino ya han incorporado conceptos de sostenibilidad, efectividad y conectividad. Hablando primero de la sostenibilidad, ya se han creado instrumentos para la higiene bucal que sean pues biodegradables para poder reducir el impacto ambiental. En cuanto a la mayor efectividad, se han hecho ya diseños que permiten alcanzar zonas zonas difíciles en los dientes. Los diseños de las cerdas varían para poder llegar a esos lugares. Y la conectividad, que es lo más reciente, ¿no? Hay productos, cepillos dentales que permiten ser conectados a los celulares para que se puedan pues, hacer un seguimiento de la higiene bucal, recomendaciones, etc. Entonces, ya tenemos pues mayor tecnología implementada en estos instrumentos. Como conclusiones de este artículo, nosotros podemos decir que la historia de los cepillos dentales no solo es un recorrido cronológico, sino también tecnológico y científico, que se ha adaptado a las necesidades culturales de cada tiempo. Esta evolución nos enseña cómo incluso los objetos más cotidianos pueden tener un impacto profundo en la salud pública. Y pues como profesionales de la salud, comprender este desarrollo nos permite valorar más nuestras herramientas y también su potencial en la prevención. Los invito a todos los asistentes y a todo el público a poder leer este artículo histórico
de los cepillos dentales, muy interesante para conocimiento y cultura general de todos los profesionales de la salud. Gracias a la Revista Peruana de Ciencias de la Salud por por tener este espacio para también poder compartir información importante, conocimiento importante de la historia de ciertos materiales que nosotros utilizamos de manera cotidiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster, por su amable participación en este evento y presentarnos su investigación a todos los asistentes. De igual manera, le hacemos reconocimiento a su participación, haciéndole la entrega de la constancia por su participación en este evento. Ahí está la constancia. Muy bien. Muchas gracias. Dicho sea de paso que el Magíster Pablo forma parte de la Universidad de Huánuco. Entonces, eso nos refleja que también los profesionales de la Universidad de Huánuco también comparten sus investigaciones, ¿no? Dando énfasis a nuestra revista. Muy bien. A continuación, muy bien, creo que no me han escuchado. Nuevamente doy pase al artículo de revisión. Es granulaciones tóxicas, un marcador clave en sepsis, por los autores Ángel Isaías Padashina Mazabanda, María José Romero Pilacuán y Erika Alejandra Vega Ramos, quienes han tenido la gentileza de enviarnos un video con el resumen de su artículo, el cual compartiremos a continuación. Hola, soy la tecnóloga María José Romero y junto a mis colegas del Dr. Ángel Padashina y Alejandra Vega, les presentamos nuestro artículo titulado Granulaciones tóxicas, un marcador clave en sepsis, publicado en la Revista Peruana de Ciencias de la Salud, a quienes agradecemos por su apoyo y difusión científica. ¿Sabías que las granulaciones tóxicas en los neutrófilos pueden ser un signo temprano de sepsis? Esta condición grave que amenaza la vida de millones de personas cada año puede ser difícil de detectar a tiempo. Por eso, analizamos el papel de este marcador hematológico como una herramienta útil, no solo para el diagnóstico, sino el pronóstico y el seguimiento de pacientes críticos. Nuestro artículo revisa estudios recientes y aunque estas granulaciones no son exclusivas de sepsis, representan un indicador valioso que todo médico y laboratorista debería tener en cuenta. Te invitamos a leer, compartir y citar nuestro artículo, disponible en la Revista Peruana de Ciencias de la Salud. Sigamos sumando evidencia para mejorar la atención de pacientes en estado crítico. Gracias por acompañarnos y por el apoyo a la investigación latinoamericana. Hola, soy la tecnóloga María José Romero y junto a mis colegas del Dr. Ángel. Bien, a continuación les mostraremos los siguientes artículos publicados en nuestra prestigiosa Revista Peruana de Ciencias de la Salud, volumen 7, número 1, 2025. El primer artículo a quien vamos a presentar es el artículo Desgaste ocupacional y habilidades comunicativas en trabajadores del sector privado, un enfoque desde la salud ocupacional, elaborado por Wilder Zúñiga Alcántara. A continuación presentaremos el artículo del sector privado. Desgaste ocupacional y habilidades comunicativas en trabajadores del sector privado. Objetivo principal. El estudio buscó determinar la relación entre el desgaste ocupacional, burnout y las habilidades comunicativas en trabajadores del sector privado de Lima, Perú, desde un enfoque de salud ocupacional. El objetivo era evaluar cómo el agotamiento laboral afecta la capacidad de comunicación de los empleados y viceversa, con implicaciones para el bienestar y la productividad organizacional. Metodología, diseño, estudio cuantitativo no experimental, transversal y de alcance correlacional. Población y muestra, 128, trabajadores de una empresa privada del sector. Comercio en Lima, muestra censal. Variables. O desgaste ocupacional, medido con la escala de desgaste ocupacional, 25 ítems, 3 dimensiones, agotamiento, despersonalización, insatisfacción. O habilidades comunicativas, evaluadas con la escala
de habilidades de comunicación. Análisis estadístico, coeficiente REO de Spearman, para correlaciones y pruebas de normalidad. Kolmogorov-Smirnov. Resultados clave. 1. Desgaste ocupacional, o 75.8% de los trabajadores presentó nivel moderado de burnout, o las dimensiones más afectadas fueron agotamiento. Ítem destacado, siento tensión en mi trabajo. E insatisfacción. Ítem, mi trabajo es monótono. 2. Habilidades comunicativas, o 45.3% mostró un nivel deficiente en habilidades comunicativas, o la empatía y la comunicación informativa. Fueron las dimensiones con mayores debilidades. 3. Correlación entre variables, o relación significativa EIRHO que la 0.701. Pi abaixo 0.0 entre desgaste ocupacional y habilidades comunicativas, o todas las dimensiones de las habilidades comunicativas, empatía, comunicación informativa, respeto, habilidad social, correlacionaron negativamente con el burnout. Hallazgos principales. O el burnout moderado es prevalente y se asocia con habilidades comunicativas deficientes, especialmente en entornos de alta demanda laboral, o la falta de empatía y la comunicación poco clara exacerbaban el estrés, mientras que el respeto y las habilidades sociales mitigaban el agotamiento. O resultados consistentes con estudios internacionales. EJ, Quigley et al. 2023, que vinculan el burnout con la reducción de interacciones efectivas. Limitaciones. Enfoque en un solo sector, comercio, lo que limita la generalización. Uso de autoinformes susceptibles a sesgos de respuesta. Existe una relación significativa entre el desgaste ocupacional y las habilidades comunicativas, destacando la necesidad de intervenciones integrales en salud ocupacional. Se recomienda implementar programas de formación en comunicación, EJTO, escucha activa, asertividad, para reducir el burnout y mejorar el clima laboral. El estudio subraya la importancia de integrar estrategias de comunicación efectiva en las políticas de salud ocupacional para prevenir el agotamiento y promover entornos laborales sostenibles. Muy bien, esta ha sido la presentación del siguiente artículo, desgaste ocupacional y habilidades comunicativas en trabajadores del sector privado, un enfoque desde la salud ocupacional. A continuación, presentaremos el siguiente artículo original breve, manejo clínico y tratamiento del accidente ofídico en un hospital de Bolivia, cuyos autores son Alan Alves Antonio, Giovanna Caterine Valencia, Danitza Adriana Acuña Rodríguez y Juan Carlos Fernández Paniagua. A continuación presentaremos el video del artículo mencionado. Manejo clínico y tratamiento del accidente ofídico en un hospital de Bolivia. Objetivo principal. El estudio analizó el manejo clínico inicial y el tratamiento de pacientes con mordeduras de serpiente venenosa en el Hospital San Francisco de Asís, Cochabamba, Bolivia, con el fin de evaluar la efectividad de las prácticas médicas y la adherencia a protocolos estandarizados. El objetivo fue identificar patrones de atención, complicaciones y resultados asociados a estos accidentes. Metodología, diseño, estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo. Población, 144. Historias clínicas de pacientes, atendidos entre enero de 2022 y junio de 2023. O criterios de inclusión. Diagnóstico confirmado de envenenamiento por mordedura de serpiente. O criterios de exclusión. Pacientes referidos a otros centros o con datos incompletos. Variables analizadas. O demográficas, edad, sexo. O clínicas. Signos, síntomas. Dolor, edema, gingivorragia. Tipo de serpiente, género, Bothrops predominante. O tratamiento, uso de torniquete, analgésicos, tramadol, ketorolaco, antibióticos, cloxacilina, suero antiofídico, SABL-CABC. O resultados. Complicaciones, coagulopatías, infecciones, estancia hospitalaria. Análisis estadístico, estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes. Resultados clave. 1.
Perfil de los pacientes. O 51% mujeres. Edad predominante, 27-59 años, 56%. O síntomas más frecuentes. Dolor, 90%. Edema, 70%. Gingiforragia, 15%. 2. Tratamiento. O torniquete, solo aplicado en 9.7% de los casos. O analgésicos, tramadol, 39%, ketorolaco, 23%. O antibióticos, cloxacilina, 45%, amoxicilina, 15%. O suero antiofídico, SABL, Bothrops lachasis, 62%. SABC, Bothrops crotalus, 9%. Polivalente Biolor, Argentina, 29%. Discusión y conclusiones. Hallazgos relevantes. O bajo uso de torniquets, 9.7%, lo que sugiere desconocimiento de prácticas extrahospitalarias recomendadas. O uso de tramadol, opioide, como analgésico principal, pero preocupación por el ketorolaco, AINE, por riesgo de sangrado. O cloxacilina fue el antibiótico más usado, aunque 22% no recibió antibióticos, indicando evaluación clínica conservadora. O suero SABL, específico para Bothrops, fue el más administrado, alineado con la prevalencia de este género en la región. Comparación con literatura. O coincide con estudios latinoamericanos en síntomas y tratamiento, pero contrasta en mayor equidad de género. Otros reportan predominio masculino. O tasas de complicaciones menores, 40%. Verse estudios con cifras más altas, posiblemente por manejo oportuno. Limitaciones. O diseño retrospectivo, sesgo de información. O muestra limitada a un solo centro. Conclusiones. O el manejo clínico fue efectivo, 60% sin complicaciones, pero se destaca la necesidad de capacitación en primeros auxilios, evitar torniquetes inadecuados. Protocolos estandarizados para uso de analgésicos y antibióticos. Disponibilidad de sueros antiofídicos específicos en áreas rurales. Muy bien, eso ha sido la presentación del artículo original breve, manejo clínico y tratamiento del accidente ofídico en un hospital de Bolivia. Seguidamente presentaremos el último manuscrito de este primer número de la revista Ciencias de la Salud, con el reporte de caso titulado Neumomediastino y neumopericardio, una rara complicación del asma, a propósito de un caso cuyos autores son Milena Velázquez Marulanda, Julián Serranos Giraldo, Edward Mírez Nieto y Andrea del Pilar Acevedo Goin. Antes de hacer la presentación de este último manuscrito, que es un reporte de caso, hacerle mención a los asistentes que este evento también está siendo transmitido por vía YouTube de la de la revista Ciencias de la Salud. Sin más que decir, presentamos el reporte de caso. Neumomediastino y neumopericardio, una rara complicación del asma, a propósito de un caso. Es un reporte de caso que describe una complicación, infrecuente de las exacerbaciones asmáticas, la presencia de aire libre en el mediastino, neumomediastino, y en el pericardio, neumopericardio. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias, que puede complicarse con neumomediastino y neumopericardio debido al aumento de la presión intraalveolar, lo que provoca la ruptura de los alvéolos y la diseminación del aire hacia el mediastino y el pericardio, efecto Mecklin. O estas complicaciones son raras y suelen tener un curso benigno, pero es crucial reconocerlas para evitar diagnósticos erróneos y manejar adecuadamente a los pacientes. 2. Presentación del caso. O se describe el caso de un hombre de 24 años, con antecedente de asma no controlada, que acudió al servicio de urgencias por síntomas respiratorios agudos. Durante la evaluación se identificó neumomediastino, neumopericardio y enfisema. Subcutáneo mediante radiografía y tomografía. Computarizada de tórax. O el paciente fue tratado con corticoides, broncodilatadores y oxigenoterapia, mostrando mejoría significativa en 3 días, lo que permitió su alta hospitalaria. 3. Discusión.
o neumomediastino. Se destaca su baja incidencia, aproximadamente 1 en 25.000 casos, y su asociación con condiciones como el asma, tos intensa o traumatismos. Los síntomas más comunes incluyen dolor torácico, disnea y enfisema subcutáneo. El diagnóstico se confirma con imágenes, radiografía o TAC, y el manejo suele ser conservador, reposo, analgesia y oxígeno. O neumopericardio. Es aún más raro y puede ser potencialmente mortal, si causa taponamiento cardíaco. En el contexto asmático, su incidencia es muy baja. El tratamiento depende de la estabilidad hemodinámica del paciente. En casos graves, puede requerirse descompresión urgente. O se enfatiza la importancia del efecto Macklin como mecanismo fisiopatológico subyacente en estos casos. 4. Conclusión. O el neumomediastino y el neumopericardio. Son complicaciones infrecuentes, pero importantes de las exacerbaciones asmáticas. Aunque su curso suele ser benigno, es esencial un diagnóstico temprano, mediante imágenes y un manejo adecuado para evitar complicaciones graves. O el artículo contribuye a la literatura médica. Al proporcionar un ejemplo clínico detallado y revisar la evidencia disponible, lo que ayuda a mejorar el conocimiento y el abordaje de estas condiciones. Relevancia. Este reporte de caso es valioso para médicos de urgencias, neumólogos y otros profesionales de la salud, ya que aumenta la conciencia sobre estas complicaciones raras pero potencialmente graves del asma. Además, subraya la importancia de considerar el neumomediastino y el neumopericardio en pacientes asmáticos con síntomas atípicos o persistentes, incluso cuando las radiografías iniciales sean negativas. Muy bien, eso ha sido la presentación de los múltiples manuscritos que ha sido publicado en este primer número de nuestra revista científica. Hacerle mención y agradecer al equipo editorial de la revista por hacer este evento posible. De igual manera al vicerrector de investigación, quien también nos apoyó a la apertura de este evento. Asimismo, gracias al equipo editorial por lograr culminar este primer número de la revista científica. Bien, hemos llegado a la parte final de este primer evento de presentación de la revista peruana de Ciencias de la Salud 2025. Una vez más, quiero recordarles que esta transmisión quedará disponible en nuestro canal oficial de YouTube para que puedan revisarla o compartirla con quienes no pudieron acompañarnos el día de hoy. Asimismo, extendemos la invitación a todos los presentes a participar en la convocatoria para el segundo número del año 2025. La revista ya se encuentra recepcionando artículos originales, las cuales pueden ser enviados al correo oficial de la revista, el cual será compartido a través del chat del MIP. Del mismo modo, les animamos a visitar nuestra página web oficial, donde encontrarán información detallada sobre el proceso editorial, normas de publicación y números anteriores. Así también nuestro Facebook institucional, donde publicamos constantemente novedades académicas, convocatorias y las nuevas publicaciones de cada manuscrito. Hago mención que la revista científica también recepciona tipos de manuscritos tales como artículos originales, artículo original breve, reporte de casos, historia y humanidades en salud y cartas al editor. Muy bien, para finalizar, doy pase a la directora de gestión de la investigación de la Universidad de Huánuco, quien tendrá a su cargo el cierre de este importante evento. Recibamos con gran entusiasmo a la magíster Diana Palma Lozano. Adelante, magíster. Muchísimas gracias por la jornada de hoy en la mañana. Quiero agradecer a nuestro vicerrector, el doctor Ladislao Ceballos Acosta, quien apoya toda la gestión que venimos desarrollando desde la Dirección de Gestión Editorial.
También quiero agradecer a la maestra Meli Ruiz Aquino y todo el equipo de editorial que se ha dado cita hoy para la presentación de esta revista, ¿no? Que es una insignia académica investigativa de la Universidad de Huánuco. Así que los invitamos nuevamente a poder postular sus artículos, tanto nuestros estudiantes de pregrado, posgrado, como los invitados que también tenemos en sala. Muchísimas gracias nuevamente por su participación y estaremos presentando en otras ocasiones las revistas de las diferentes especialidades que tiene la Universidad de Huánuco. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster, por sus palabras finales. Agradecemos profundamente la participación de todos los asistentes, así como el valioso trabajo de los autores que hicieron posible esta edición del volumen 7, número 1 de la Revista Peruana de Ciencias de la Salud. Una vez más, invitarles a revisar nuestra página web oficial de la Revista Peruana Ciencias de la Salud. Nos reencontramos en una próxima edición y les deseamos muchos éxitos en sus actividades académicas y profesionales. Gracias. Una vez más, presento, como antes del cierre, presentarle la convocatoria de la revista Desafíos, que también forma parte de la Universidad de Huánuco, quien la otra semana presentaremos de igual forma como este evento a la revista Desafíos de su primer número del volumen 16 del presente año. Les invitamos de antemano, ya con anticipación, a ser partícipe a ese evento realizado la siguiente semana. Muy agradecidos y gracias por su presencia del día de hoy. Saludos. Con una edición continua desde el 2019, organizada en un volumen anual de 4 números trimestrales, la revista recibe manuscritos en español y en inglés, aplica el sistema de arbitraje doble ciego, garantizando calidad y rigurosidad en cada publicación. Se publica en formato impreso y digital, con acceso gratuito a texto completo a través de su página web, Revista Peruana de Ciencias de la Salud.